Bueno, jóvenes, en la clase anterior nosotros llegamos hasta la parte de las reglas de la cadena. Y como les había informado a ustedes, la parte de las reglas de la cadena es bien importante porque en función de que ustedes resuelvan bien estas derivadas, eso le va a servir como base específica para los otros cálculos más adelante. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Vámonos a la página 205 del resumen que yo les envié. Ese resumen en PDF de la unidad número 3. Recuerden que este resumen está en la parte del LMS, en lo que se denomina material complementario. ¿Ok? Entonces ustedes buscan ese resumen, no tienen por qué imprimirlo, y se van a la página 205 para el día de hoy para hacer los ejercicios específicos. Vamos a escribir algunos ejercicios para poder ver cómo se aplica esa regla de la cadena, ¿ok? En diferentes casos que nosotros tengamos. Vamos a suponer que yo tengo el ejercicio número 35. Ya sabemos que es la página 205. El ejercicio 35 dice, yo tengo una función y que es igual al coseno. Entonces se hace una línea de fracción. Se escribe entre paréntesis. En el numerador tengo 1 menos e elevado a la 2x. Y en el denominador tengo 1 más e elevado a la 2x. Y me dicen cuál es la derivada de esa función. Recuerden que estamos en la parte de la regla de la cadena. Aquí, si ustedes pueden ver, el coseno va a ser la función externa. F externa. Y el argumento, que es el ángulo, va a ser la función interna. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a derivar. Decimos y', que va a ser igual, abro un corchete, escribo el coseno, abro paréntesis, escribo el numerador, escribo el denominador, cierro y derivo. Vamos a arreglar este apóstrofe. Cuando yo derivo, vamos a escribirlo por más acá para que nos pueda alcanzar. Y' va a ser igual. La primera derivada es la derivada del coseno. Entonces me queda, fíjense bien, seno de la misma función, es decir, de su argumento, es decir, de su ángulo, multiplicado por ¿quién? Por 1 menos e a la 2x sobre 1 más 2, más e a la 2x derivado. Recuerden que esto aquí, para nosotros, este que está aquí va a ser la derivada interna. ¿Por qué? Porque parte de la función interna. Ya esta parte que está aquí nosotros no la tocamos, la dejamos tal cual. Entonces decimos y' va a ser igual. El seno del 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x queda igual. Pero cuando yo voy a derivar aquí me doy cuenta que tengo un cociente. Entonces yo paso una línea de cociente porque voy a aplicar la regla del cociente. Abro un paréntesis y digo el denominador elevado al cuadrado. Bueno, déjeme borrar este
para hacer el signo de agrupación correcto. Entonces la fórmula me dice en la regla del cociente que yo tome el numerador, lo derive y lo multiplique por el denominador sin derivar. Después que escriba menos, que escriba el numerador como está y que multiplique por el denominador derivado. Entonces cierro aquí en corchete y cerramos aquí en corchete. Continuamos. Y' va a ser igual seno de 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x. Recuerden, este es el ángulo o el argumento de la función. Voy a pasar una línea de fracción y voy a resolver. Recuerden que yo les había dicho que el denominador lo dejaran igual. Que eso no se toca sino hasta el final. Cuando yo derivo aquí, aquí aplico la regla de la diferencia. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de 1 menos e a la 2x derivado. Y todo eso va a estar multiplicado por 1 más e a la 2x. A eso le resto 1 menos 2, perdón, menos e a la 2x y lo multiplico por la derivada de esta suma, que sería 1 derivado más e a la 2x. Profe, Ajá. ¿lo que está después del corchete es una resta o no? ¿Una resta o una multiplicación? Aquí multiplicación. En el numerador, no abajo. Ahí, a la derecha. Después del Aquí. corchete. No, abajo el numerador. Puse un corchete ahí. ¿Es una multiplicación o una resta? Sí, sí, multiplicación. Aquí es por. Esto es por. Vale. Entonces aquí 1 más. Lo que pasa es que los signos de agrupación a veces los debemos colocar a lo último para no congestionarlo. Fíjense que aquí no coloqué 1 y lo coloqué directo. Pero fíjense que aquí yo tengo que derivar 2x y aquí colocar el corchete. Aquí es por y aquí también es por. Entonces me queda que y' va a ser igual al seno de 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x. Recuerden que este es el ángulo. Vuelvo a pasar una línea de fracción. Fíjense que aquí tendría que escribir una llave, pero como no tengo espacio, lo voy a dejar así. Ya sabemos que todo esto va a multiplicar a esto. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. Entonces me queda menos menos esta derivada. Pero esta derivada es menos e a la 2x por la interna, que es 2x derivado. Todo eso multiplicado por 1 más e a la 2x. Menos 1 menos e a la 2x, que es este, por la derivada de este. Pero la derivada de 1 ya saben que es 0. Entonces aquí ustedes escriben entre paréntesis más, queda sobreentendido, y escriben e a la 2x por la derivada interna. Me faltó un corchete, pero no importa. Abajo me queda 1 más e a la 2x. No nos queda casi espacio, tenemos que ir más adelante, otra hoja. Entonces vamos a continuarla por aquí. Entonces me queda que y' va a ser igual al seno de 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x, todo eso multiplicado. Lo de abajo queda igual. Me faltó el cuadrado. Vamos a ver, aquí está y aquí está. Cuando yo derivo esto, aquí se aplica la regla del múltiplo constante, es decir, que solo queda 2. Entonces aquí me queda menos 2 veces e a la 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de 2x es 2 y lo que hice fue que la coloqué adelante.
Todo eso multiplicado por 1 más e a la 2x. Menos este valor, que es 1 menos e a la 2x. Y aquí me queda. Ya sabemos que la derivada de 2x es 2. Coloco el 2 adelante y digo e a la 2x, que es este. Ya cuando estoy aquí, yo puedo comenzar a multiplicar a ver si puedo de alguna u otra manera factorizar o sacar alguna expresión que me permita resolver. Y prima va a ser igual al seno 1 menos e a la 2x sobre... Profe, ¿Sí? no que en el denominador... ahí recién lo puso. Muchas gracias. Ya. Ok. Entonces aquí seguimos con 1 más e a la 2x. Todo eso. Pasamos a nuestra línea de fracción. Escribimos el denominador. Lo elevamos al cuadrado y multiplicamos. A multiplicar este por 1 me queda menos 2 veces e a la 2x. Al multiplicar este por este me queda menos 2 veces e. 2x y 2x, 4x. Este menos. Perdón, aquí hay más. Por este menos me queda menos. Y 1 por 2e a la x es 2e a la 2x. Luego, este menos con este menos me queda más. Y e a la 2x por 2e a la 2x es 2e, 2x y 2x, 4x. ¿Ok? Vamos a arreglar este del centro que se ve un poco feo. Este que está acá es menos 2. ¿Qué podemos simplificar aquí? Este término con este término, ¿cierto? Este con este. Ahora pregunta. ¿Y este se pueden simplificar? La respuesta es no. Entonces, y' va a ser igual al seno de 1 menos e a la 2x sobre 1 más e a la 2x multiplicado por, arriba me quedó menos 4e a la 2x. Y todo eso me queda dividido por 1 más e a la 2x. Todo esto al cuadrado. El problema queda hasta aquí. Ya no se puede hacer nada más porque recuerden que esto es el ángulo. Y yo no puedo multiplicar este término por el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, yo les sugiero a ustedes que se pongan a hacer los ejercicios de esas páginas que están descritas, ¿ok? Porque es la única forma que ustedes tienen para poder tomar soltura y hacer ejercicios. Por ejemplo, vamos a hacer uno más para que pasemos al otro tema. Supongamos que ahora yo tengo el 45. Ya saben que la página es la 205. En el 45 me dan una función y me dicen sea i igual. Entonces dicen coseno. ¿De quién? De la raíz cuadrada, perdón, de la raíz cuadrada. Entonces adentro dicen del seno. ¿De quién? De la tangente. ¿De quién? De pi por x. Aquí, recuerden, todo esto va a ser el ángulo del coseno. Y aquí, todo esto va a ser el ángulo del seno. Entonces, aquí hay una función externa y estas son las funciones internas. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a derivar. Y digo, y' va a ser igual. Volvemos a escribir lo mismo. Coseno, raíz, seno, tangente de pi por x. Y cerramos. Y todo esto lo derivamos. Cuando yo lo derivo, lo primero que derivo es coseno. Entonces me queda que y' va a ser igual. ¿A qué es igual la derivada del coseno? A menos el seno. ¿De quién?
se escribe igual el ángulo. Seno de la tangente de pi por x. Vamos a recortarlo un poco aquí. Pi por x. Por la derivada interna. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿Por qué tengo menos que escribir. el seno, profe? Porque la derivada del coseno es el menos seno. Si usted tiene el coseno. ¿En el otro ejercicio puso seno o menos seno? ¿Dónde? En el otro igual era coseno al principio. No, en este es el seno. A ver. Pero ¿cuál es la Sí, diferencia con es el...? menos, es menos, es menos, es menos. Me quedó un menos acá. Disculpe, ya les entendí. Que me faltó un menos en todo. Ah, vale. No, no es porque, es que yo me equivoqué en el signo. Me faltó, pues. Hay que colocarles el seno. La derivada del seno es coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Por eso es bueno estar haciendo los ejercicios y tener las tablas a mano. Entonces aquí va menos. Ok, ¿dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Ok. Ya se me perdió. Vamos a borrar esto que está acá. Entonces aquí me queda la derivada del seno de la tangente de pi por x. Eso me queda que y' va a ser igual. Menos el seno de la raíz del seno de la tangente de pi por x. Por, ahora aquí, esta es la externa y esta es la interna. Tienen que volver a aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? El coseno positivo. ¿De quién? Del mismo ángulo. ¿Y van a multiplicarlo por quién? Por la derivada interna. Es decir, que ustedes ahora dicen tangente de pi por x derivado. Entonces les queda aquí que y' va a ser igual. Menos el seno de la raíz del seno de la tangente de pi por x. Por el coseno de la tangente de pi por x. Por, ¿cuál es la derivada de la tangente? La secante al cuadrado del mismo ángulo. Por la interna, que ahora va a ser esta. Entonces me queda finalmente que y' va a ser igual, menos el seno, raíz, seno, tangente de pi por x, por coseno, tangente de pi por x, por secante cuadrado de pi por x, por la derivada interna de esta, que al aplicar la regla del múltiplo constante, lo único que me queda es pi. Este pi se debe sugerir y colocar adelante, pero por ahora lo dejamos hasta aquí. Entonces, recuerden que ustedes lo que tienen es que ponerse a practicar los ejercicios que están dispuestos en esa página. ¿Ok? Vamos a pasar a un tema nuevo de las derivadas, que se llama derivadas implícitas. ¿Ok? Derivada implícita. Acento en esta I. Veamos cómo va a quedar esto. Yo le voy a preguntar a ustedes a ver y ustedes me van respondiendo. Esta ecuación que yo voy a escribir aquí, ¿a qué se corresponde? ¿Mm? Esta que está aquí, ¿a qué se corresponde? O vamos a hacer otra pregunta. Vamos a ver esta. Igual a x al cuadrado. ¿Esta a qué se corresponde gráficamente? ¿Mm? Esta se corresponde a una parábola. ¿Y esta a qué se corresponde? Un círculo. Ajá. La circunferencia y el círculo. Recuerden que círculo y circunferencia son dos cosas diferentes. Circunferencia, si uno lo ve en perspectiva, para que no lo olviden nunca más. Si yo tengo aquí, por ejemplo,
Ya va, que no me lo tomó, disculpen. Si yo tengo, por ejemplo, esto, y yo ahora le trazo el eje X y el eje Y, la distancia que hay desde aquí hasta aquí se llama radio. ¿Qué quiere decir? Que desde aquí hasta aquí hay una distancia. Entonces, todos los puntos que están aquí, todos estos, los que estoy marcando yo, todos estos puntos que están aquí, se consiguen con esta ecuación. Eso se le llama circunferencia. En cambio, círculo es lo que está todo dentro. Es decir, es la vuelta completa, pero lo que está todo dentro. Ok, ya estamos claros con eso. Si yo tengo x al cuadrado y al cuadrado igual a 1, y yo les digo conseguir la derivada, ¿qué harían ustedes? Recuerden que estoy indagando, a ver qué harían ustedes, como algo diagnóstico. Muchos de ustedes dirían, profesor, tengo que despejar. Porque ustedes dirían, y al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Quiere decir que y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Quiere decir que ahora voy a derivar. Si yo derivo y' va a ser igual a más menos 1 sobre 2 veces la raíz. Recuerden que yo les dije que era igual. Por la interna. Y la interna es 1 menos x al cuadrado derivado. Quiere decir que y' va a ser igual a más menos 1 partido entre 2 raíz de 1 menos x al cuadrado. Y cuando yo derivo aquí, aquí me queda 0 y aquí me queda 2x. Quiere decir que finalmente y' va a ser igual a más menos, como aquí menos me queda menos, 2x sobre 2 raíz de 1 menos 2x cuadrado. Cancelo, cancelo. Y al multiplicar este signo por esto cambia. Quiere decir que finalmente me queda que y va a ser igual a menos más x partido entre la raíz de 1 menos 2x al cuadrado. Y esta es la respuesta. Ahora, observen esto. Si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y yo quiero derivar ahora de forma implícita, entonces ustedes van a decir lo siguiente. Voy a tomar a x al cuadrado más y al cuadrado y lo voy a derivar todo. Y voy a tomar el 1 y lo voy a derivar. Entonces cuando yo lo derivo aquí aplico la regla de la suma, es decir, x al cuadrado derivado más y al cuadrado derivado. Igual, la derivada de 1, ¿cuánto es? 0. Cuando yo derivo aquí, en esta parte me queda que esto es 2x. Y cuando yo derivo aquí, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo voy a derivar? Bueno, yo derivo 2y por y'. Y eso igual a 0. Ahora, esto por ahora no se está pareciendo a nada a esto, pero ya vamos a ver la relación. ¿Qué indica esto? Que en esta expresión yo puedo simplificar esto. Y me va a quedar entonces que si yo simplifico 2, me queda que x más y por y' es igual a 0. Si yo despejo este, me va a quedar entonces acá que y' va a ser igual a menos x partido en y. Pero resulta que nosotros sabemos que y es igual, y me voy para arriba, y es igual a esto. Me pasé. Entonces me queda que eso es menos x sobre y, perdón, y, ¿dónde está y? No, perdón.
y cuadrado, que esto, pero y es esto, la raíz de esto. Entonces me queda que esto es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Quiere decir que y va a ser igual. Si aquí es más menos y aquí es menos, ahora me queda menos más x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora, Profe, ¿es x al cuadrado o 2x al cuadrado? ¿dónde? En y. Aquí, más menos, 1 menos x al cuadrado. No, pero... Ya. No, aquí me faltó el prima. Este es prima. ¿Ya? No, pero arriba. ¿Podría ver de nuevo arriba? ¿Cuánto le dio x? No, ¿No esto ve es lo que que me era da. 2x al cuadrado? Este. No, profe, arriba. Donde recién estaba. Dígame, aquí, Un poco más arriba. aquí. Ya, ahí dice que y' es igual a menos más x partido en raíz de 1 menos 2x al cuadrado. No, déjeme revisar a ver. ¿De dónde me sale ese 2x al cuadrado? Este 2 es de más. Disculpen, error. Bueno, yo no sé, hoy como que tengo mucho sueño, muchachos. Este 2 no va. No salió, no sé dónde salió, porque en todo caso, cuando yo despejo aquí, me queda la raíz de esto, ¿lo ven? Bueno, ya lo arreglamos acá. Ahora, yo quiero que observen esto que está aquí en negro. Lo que está aquí en negro. Y lo que está aquí en azul. ¿Cómo son? ¿Mm? Iguales. Iguales. Ahora ustedes escogen si lo hacen de esta manera, en 1, 2 líneas, 2, 3 líneas, o lo hacen de esta manera. Ustedes van a tener libertad de hacerlo, pero si el ejercicio pide resolver en forma implícita, hay veces que no se puede hacer nada, porque hay que hacerlo en forma implícita. Por ejemplo, supongamos que ahora yo tengo la siguiente ecuación. X a la 3 más y a la 3 igual a 6xy. Y les dice a ustedes derivar implícitamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo harían ustedes en este caso? Observen. La manera usual es que ustedes digan, bueno, yo tengo x a la 3 más y a la 3 y todo esto lo voy a derivar. Y aquí tengo 6x y todo esto lo voy a derivar. Como esto es una suma, ustedes aplican la propiedad de una suma. Entonces dicen x a la 3 derivado más y a la 3 derivado. Y aquí ustedes explican la regla del múltiplo constante. 6 que multiplica a x por y derivado. Cuando yo derivo aquí me queda 3x a la 2. Porque aplico la regla de la potencia. Cuando aquí derivo me queda 3y a la 2 por la derivada interna de y, que es y'. Quiere decir que cuando yo derive y, siempre tiene que aparecer el y' al lado, porque es la interna. Igual, en cambio en x no. Porque resulta de que y depende de x, y x es la variable independiente. Y es la variable dependiente. Entonces me queda 6. Aquí es un producto. Sería la derivada de y por y sin derivar. Más x sin derivar, perdón. La derivada de y por y sin derivar. Más x sin derivar por y derivado. Sacando las cuentas me queda 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y igual 6x' por y, pero resulta que la derivada de esta es 1. Vamos a escribirla de una vez. Pues sabemos que esta derivada me da 1. Entonces me queda 6 por 1 por y más 6 que multiplica a x, pero la derivada de y' queda indicada porque es la implícita. Ahora,
Como yo lo que necesito saber es cuánto vale la implícita, es decir, la que yo tengo aquí, la que tengo aquí, yo vengo y las agrupo. Entonces yo vengo y digo 3y al cuadrado por y' menos 6x y', este que está aquí, igual 6 por 1 por y, 6 por y. Y este 3x cuadrado menos 3x al cuadrado. Quiere decir que de aquí yo puedo despejar y'. Así que y' va a ser igual. Primero tenemos que factorizar, no lo podemos hacer directo. Sería 3y al cuadrado menos 6x. Igual a 6y menos 3x al cuadrado. Entonces ahora sí podemos despejar. Al despejar me va a quedar entonces que y' va a ser igual. Pasamos una línea de fracción. Escribimos 6y menos 3x al cuadrado. Y todo dividido entre 3y al cuadrado menos 6x. Ahora ustedes dirán, ah, profesor, ¿y hasta allí llega el problema? No, hasta allí no llega el problema porque resulta de que, si ustedes ven, bueno, tendríamos que buscar cuánto vale y x en un punto para encontrar entonces, vamos a decirlo así, la aplicación de lo que es la derivada. Pero en todo caso, como no tenemos el valor de y, porque no nos lo están dando, la expresión queda hasta aquí. Y esto es la derivada implícita. Profe, Ajá. ¿y no se puede simplificar más? Sí, sí se puede simplificar. Se puede sacar factor común 3, indudablemente. ¿Ok? Y simplifica. Se los dejo a ustedes para que se diviertan con eso. ¿Ok? Vamos a buscar otra expresión. Ahora vamos a buscar un ejercicio en específico que tenga más aplicación. Vamos a suponer que yo tengo x al cubo más y al cubo igual a 6xy. Es decir, miren, la misma función. Y me dice el ejercicio, encontrar la recta tangente en el punto 3, 3. Por cierto, lo olvidaba. A esta curva se le llama el folium de Descartes. Descartes fue un matemático del siglo XVI, XVII. Sería importante que ustedes revisaran cómo se hace la gráfica de esto. Pero por ahora vamos a trabajar acá con eso. Sin embargo, voy a ver si intentamos hacer la gráfica. Bueno, resulta que nosotros ya conseguimos cuánto vale la derivada, que es esta, ¿no? Ya no tenemos que calcular la derivada. Entonces ustedes ya saben. Se sabe por ejemplo anterior. Dame un minutito. Por ejemplo anterior. Que y' es igual. Y lo escribimos acá. 6y menos 3x cuadrado. 6y menos 3x al cuadrado. Todo dividido entre 3y cuadrado menos 6x. 3y cuadrado menos 6x. Por supuesto, si nosotros simplificamos, como dijo ahorita la señorita, al dividir todo esto por 3, aquí me queda 2y menos x al cuadrado. Y al dividir todo por 3 me queda y al cuadrado menos 2x. Ahora, este punto que está aquí se va a sustituir acá. Entonces me va a quedar que y' va a ser igual.
paso a la línea de fracción y digo 2 que multiplica 3 menos 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Y 3 a la 3, 9. 3 a la 3, 3 a la 2. 3 a la 2, 9. Y 2 por 3 es 6. ¿Cuánto me da arriba? Menos 3. ¿Y cuánto me da abajo? 3. Y menos 3 entre 3, 1. Quiere decir que I' igual a 1, esto que está acá, es la pendiente. De la recta tangente. Entonces, aplicamos la ecuación de la forma punto pendiente. Recuerden que hay una recta que tiene la forma punto pendiente. Y esa recta es de la forma I menos I sub 0 es igual a M por X menos X sub 0. ¿Quién es M? I'. ¿Y quién es X sub 0, I sub 0? El punto 3, 3. Quiere decir que I menos 3 va a ser igual. ¿Cuánto fue que me dio el M? Menos 1. Por X menos 3. Sacando las cuentas me queda que I va a ser igual. Menos X más 3 más 3. Es decir que me queda I igual a menos X más 6. ¿Y qué va a representar esto? La recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora tengo X a la 4 más Y a la 4 igual a 16. Geométricamente yo no sé qué es esto, pero se pudiera determinar. Tendríamos que utilizar GeoGebra, pero por ahora no nos interesa mucho esto. Pero fíjense que ahora me están pidiendo aquí encontrar la derivada segunda en forma implícita. Entonces uno dice, bueno, voy a derivar y digo X a la 4 más Y a la 4, todo esto derivado, igual a 16 derivado. Eso implica que X a la 4 derivado más Y a la 4 derivado, igual, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. La derivada de una potencia queda 4x a la 3. Y la derivada de esta potencia me queda 4y a la 3 por la implícita, que es y'. No lo olviden. Igual a 0. Yo ya puedo despejar aquí. ¿Ok? Yo ya puedo despejar aquí y decir, bueno, entonces me queda que y' va a ser igual a menos x al cubo sobre y al cubo. ¿Qué pasó con los 4? Los simplifiqué. Ahora a esta expresión la volvemos a derivar. Entonces, derivamos implícitamente y'. Entonces me está quedando que y' va a ser igual menos x al cubo
sobre i al cubo y lo vuelvo a derivar. ¿Qué aplicamos aquí? La regla del cociente. El denominador queda igualito, pero hay que elevarlo al cuadrado. Este menos que está aquí lo voy a colocar aquí adelante, para que no me afecte. Entonces digo, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Así que me queda que i segunda o i segunda derivada va a ser igual. Como ya pasamos de aquí para acá, voy a escribir menos que esto. Escribimos la línea de fracción y decimos, la derivada de este es 3x al cuadrado por i al cubo, porque este no se deriva, menos x al cubo por este derivado. Pero ese derivado es 3 por i al cuadrado por i prima. Me quedó muy grande, esto vamos a recortarlo. Y todo eso va a quedar dividido por i elevado. La 3 por 2 me da 6. Cuando estoy aquí digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya tengo aquí prima y tengo lo demás. Ah, pero resulta que anteriormente teníamos que i prima era igual, y lo buscamos por aquí arriba, menos x a la 3 sobre i a la 3. Menos x a la 3 sobre i a la 3. Y resulta que este valor que está aquí, lo vamos a sustituir aquí. Entonces, sustituyendo, nos va a quedar que i segunda va a ser igual. Pasamos una línea de fracción. Abajo en el denominador nos quedó que eso era i a la 6. En el numerador teníamos 3x al cuadrado por i al cubo. Menos x al cubo por 3i al cuadrado. Por i, pero i vale menos x al cubo sobre i al cubo. Me faltó el menos aquí adelante. Vamos a arreglarlo bien. Y cerramos aquí. Así que aquí me va quedando i segunda igual menos línea de fracción. Si ustedes pueden ver aquí, yo puedo multiplicar aquí. Entonces me está quedando en el numerador, lo voy a escribir un poquitico más arriba. Me está quedando 3x al cuadrado y al cubo. Este menos con este menos me queda más. Y a la 3 por i a la 3 me queda 3i a la 6. Dos de estos cancelan con uno de estos y me queda 1. Todo esto entre i a la 1 sobre i elevado a la 6. Tomemos otra hoja. Cuando estoy aquí digo entonces i segunda. Va a ser igual. Escribimos una línea de fracción. Escribimos igual, escribimos menos, escribimos i a la 6. Y vamos a ver cómo resolvemos esto. Por supuesto que esto está partido en 1. Multiplico este por este. Entonces arriba voy a escribir una línea de fracción más corta. Y vemos que i por 1 me queda i. Después de multiplicar este i por este me queda 3x cuadrado y 4. 3x cuadrado y a la 4. Después me queda más 3y a la 6. Déjame arreglar esta ahí. Cuando estoy aquí, yo sé que este está partido en 1. Vamos a recortar un poquito aquí, que está un poco largo. Y aquí también. Recordemos que aquí hay un menos. Entonces ahora voy a multiplicar los extremos. Es decir, este por este y este por este.
Así que me queda finalmente que y' va a ser igual 3x al cuadrado y a la 4, 3y a la 6, todo dividido entre y elevado y a la 6 y a la 1 y a la 7. ¿Podemos simplificar? Claro, factorizamos y me queda finalmente que y segunda va a ser igual. Entre y a la 4 y a la 6 saco y a la 4. Entonces digo y a la 4, me faltó el menos, que va a multiplicar a 3x a la 4. El 3 también se puede sacar factor común, más 3y a la 2. Todo dividido entre y a la 7. Cancelamos 4 de estos con 4 de estos y me quedan 3. Así que finalmente me queda que y segunda es igual a menos. Aquí puedo sacar factor común 3. 3 que va a multiplicar a x al cuadrado más y al cuadrado sobre y elevado a la 3. Y este es el resultado. Bueno, jóvenes, ya ahorita más tarde les voy a indicar la página para que ustedes hagan los ejercicios. Déjenme buscar a ver cuál era. Es la página 215. Los ejercicios que van a hacer son los ejercicios del número 5 al número 20. ¿Ok? Número 5 al número 20. Vamos con otro tema. Vamos con el tema ahora de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Vamos a subrayarlo, porque es un tema nuevo dentro de las derivadas. Ok. Jóvenes, igual que en la otra parte, cada una de estas derivadas tiene una demostración. Pero voy a volver a insistir por cuestiones de tiempo y para poder aprovechar y llegar hasta la parte de optimización que saltamos de la primera unidad y que ahora la vamos a ver con derivadas. En la tercera unidad es necesario saltar algunas cosas. No las demostraciones, sino de dónde salen. Porque a nosotros nos va a interesar en todo caso es ver de qué manera la aplicamos y en algunos casos alguna demostración. Recuerden que si yo tenía una función f de x igual al seno de x, ¿cuál era la función inversa? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es la función inversa del seno de x? El arco seno de x. Si yo tengo la función f de x igual coseno de x, ¿cuál es la función inversa? El arco coseno de x. Y así sucesivamente yo puedo conseguir. En los textos, el arco seno de x se escribe igual como seno a la menos 1 de x. Entonces, esto es importante de que nosotros lo veamos. Que el arco seno de x se escribe así, que el arco coseno de x se escribe así, y que el arco tangente se escribe así. Esto es para que estemos en concordancia con la nomenclatura que aparece en cualquier libro de cálculo. Entonces,
Si yo tengo el arco seno de x y yo lo derivo, va a ser lo mismo, vamos a escribir bien este apóstrofe, va a ser lo mismo que escribir el seno a la menos 1 derivado. Y hay algunos libros que también aparece la derivada de el seno a la menos 1 de x respecto de x. Es decir, que esto es equivalente a esto y equivalente a esto. Yo me voy a quedar con la notación más corta, que es esta que está acá. Entonces, si yo tengo el seno a la menos 1, me faltó la x, a la menos 1 de x, eso siempre va a ser igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta es la primera fórmula. Esta es la derivada del arco seno. Derivada del arco seno. ¿Cómo será la derivada del arco coseno? Vamos a escribirla aquí abajo. Coseno. Perdón. Me faltó escribir aquí prima. Coseno a la menos 1 derivado. La única diferencia de esta con la que viene es el signo menos, que es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Cuál viene? Oye, qué feo quedó esa raya. Vamos a arreglarla bien, chicos. Vamos a ponerla más chiquitica como esta. Ok. Esta es la derivada del arco coseno. ¿Cuál viene ahora? La tangente. Entonces, tangente a la menos 1 de x es igual. Aquí la tangente sí cambia porque es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Sin raíz. Vamos a hacer la de la cosecante. La cosecante a la menos 1 de x derivado va a ser igual a menos 1 sobre x por la raíz, ahora x al cuadrado menos 1. Vamos a hacer ahora la de la secante. Secante a la menos 1 de x derivado es igual. Igual al de arriba, pero sin el signo menos. Y la última, la cotangente, donde dice que la cotangente, su arco, en el ángulo x derivado, es igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Es decir, igualita a la de la tangente, pero con signo negativo. Entonces aquí lo que hay que hacer es derivadas. Por ejemplo, vuelvo a la página 215 y voy a hacer el ejercicio 25, que dice usar derivadas implícitas para encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, recta tangente es mi incógnita. ¿En qué punto? En el punto, el ejercicio dice que es π
pi medio, coma, pi cuarto. Entonces me dan una ecuación que es de la forma igual. Pero es que este no es de... Lo voy a anotar, pero este no es de derivadas del arco. Pero se lo voy a anotar, ya que está anotado aquí para que ustedes lo vean. Resulta que para poder calcular la ecuación de la recta tangente yo tengo que derivar esto, pero lo tengo que hacer derivada en forma implícita. Entonces, al derivar esto me queda y seno de 2x derivado igual a x coseno de 2y derivado. Ya no tengo más espacio, pasamos a otra hoja. Entonces yo digo acá, la derivada de y, que es la implícita, por el seno sin derivar, más y por la derivada del seno, pero la derivada del seno es el coseno de 2x, multiplicado por la interna, y la interna es 2. De este lado me queda la derivada de este por este sin derivar. Eso es 1 por el coseno de 2y, más este igualito por la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es el menos seno de 2y por la interna, que es 2y'. ¿Por qué y'? Porque esta es la implícita. Así que esto me queda y', seno de 2x, más, este 2 lo paso adelante y digo 2y, coseno de 2x, igual, 1 por coseno, coseno de 2y. Este menos con este más me queda menos. Y este 2y' lo escribo adelante y lo multiplico por el seno de 2y. Si ustedes pueden ver, aquí tengo y aquí tengo y'. Entonces tengo que despejar. Agrupamos de un solo lado y decimos y', seno de 2x. Este menos pasa para acá, opuesto, me queda más 2y', seno de 2y. Igual, coseno de 2y, que es este, menos 2 veces y por el coseno de 2x. ¿Qué hacemos aquí? Factor común. Y', que multiplica el seno de 2x más 2 veces el seno de 2y. Y todo eso es igual al coseno de 2y menos 2y por el coseno de 2x. Despejando me queda que y' es igual coseno de 2y menos 2y coseno de 2x. Y todo esto partido entre seno de 2x más 2 seno de 2y. ¿Cuánto vale el punto? El punto lo estoy dando aquí, vale pi medio pi cuarto. Entonces el punto vale pi medio para x y pi cuarto para y. Entonces y' va a ser igual. Coseno de 2 por y, que es pi cuarto, menos 2 por y, perdón, 2 por y, pero y es pi cuarto, que multiplica a el coseno de 2x, es decir, coseno de 2 que multiplica a pi medio. Y todo esto dividido entre el seno de 2 por x, que es pi medio, más 2, miren, por el seno, miren, de 2 por y, pero y vale pi cuarto. Entonces fíjense una cosa aquí. Aquí me queda que y' va a ser igual. Al cancelar aquí me queda coseno de pi medio, menos pi medio, por el coseno de pi. Todo esto dividido entre el seno de pi, más 2 veces el seno de pi medio. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿cuánto vale el coseno de pi medio? 0. Y el coseno de pi, menos 1.
Y el seno de pi medio, 1. Y el seno de pi, 0. Quiere decir que finalmente I' es igual. Menos, con este menos me queda más, me queda que es pi medio. Entre 0, entre 1, esta es la respuesta. ¿Y qué es esto? La pendiente. Pero como le están pidiendo la ecuación de la recta pendiente, ustedes dicen I menos el punto. El punto se lo están dando aquí. Que en I vale pi cuarto. Entonces digo acá pi cuarto. Porque esto es un número. Igual a la pendiente. ¿Y la pendiente cuánto me dio? Pi medio. Multiplicado por x menos el punto en x. El punto en x vale pi medio. Quiere decir que I menos pi cuarto es igual. Pi medio por x menos pi al cuadrado sobre 4. Quiere decir que I es igual a pi medio en x menos pi cuarto al cuadrado más pi cuarto. Que dice que finalmente I va a ser igual. Puedo sacar el factor común pi medio, que va a multiplicar a x menos pi medio más un cuarto. Y se puede dejar expresado así. ¿Y qué representa esto? La ecuación de la recta tangente. Entonces sería bien importante que ustedes hagan los ejercicios de esta parte. Vamos a ver cómo hacemos los otros ejercicios. Vámonos a la página ahora 216. Y en la página 216 vamos a calcular el 51. Y me dicen, si I es igual al seno a la menos 1 de 2x más 1, encontrar I'. Ya sabemos que seno a la menos 1 es la función arco. Entonces ustedes dicen, bueno, I' es igual al seno a la menos 1 de 2x más 1, lo encierro entre corchetes y lo derivo. Quiere decir que eso es igual. ¿Cuál es la derivada del arcoseno? La primerita que nosotros vimos ahorita era 1 sobre, revísenlo para que vean. Voy a escribir la fórmula por acá. La voy a escribir en rojo para que no lo olvidemos. Si yo tengo aquí el seno a la menos 1 de x y yo lo derivo, eso me da como resultado 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esta es la fórmula. Y esta fórmula que voy a aplicar aquí. Ahora, fíjense que aquí tengo x y aquí 2x más 1. Entonces yo tengo que escribir aquí la raíz cuadrada de 1 menos, abro un paréntesis y digo 2x más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Pero tengo que multiplicar por la interna. Entonces ustedes tienen que escribir 2x más 1 derivado. Repito, cuando ustedes derivan el arcoseno, la derivada de la función externa es el arco, y es esta. Pero adentro hay una derivada, que es la derivada interna, porque es la función interna. Entonces la derivada de la función interna la tienen que escribir aparte. Así me queda que cuando yo tengo seno a la menos 1 de 2x más 1 y yo he derivado esto, esto me da como resultado. La derivada del de aquí, 1 es 0 y 2x es 2. Entonces me queda que esto es 2 partido entre la raíz cuadrada de 1 menos 2,
2x más 1 y esto elevado a la 2. ¿Habrá que hacer algo más? No, queda hasta aquí. Esta es la derivada. Así es como se derivan las funciones de este tipo. Vamos a hacer otro ejemplo. Déjenme buscar a ver cuál otro ejemplo podemos hacer. Vamos a hacer el 56. El 56 dice, yo tengo una función f mayúscula aplicada a tita. Y eso es como resultado. El arco, y ahí sí está escrito como arco, del seno de la raíz cuadrada del seno de tita. Y me dicen cuánto vale f' de tita. Entonces ustedes dicen, bueno, f de tita derivado va a ser igual. Al derivar el arco seno, recuerden de que todo esto que está aquí es como si yo escribiera aquí seno a la menos 1. Y todo esto que está aquí es como si fuera el x. Entonces ustedes dicen, entonces esto según la fórmula es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos. La fórmula dice el argumento al cuadrado. Entonces yo escribo aquí la raíz cuadrada del seno de tita al cuadrado por la derivada del argumento, que es el seno de tita. Entonces, f' de tita es igual. Pasamos una línea de fracción. Escribo el 1. El cuadrado simplifica la raíz. Me queda una sola raíz y aquí 1 menos el seno de tita. Cuando yo derivo acá, la derivada de una raíz es la externa. Entonces me queda que eso siempre es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Por la derivada interna. Esta es la más interna. Entonces me queda aquí que f' de tita es igual 1. Raya de fracción. Perdón, ¿qué me queda aquí? La raíz de 1 menos el seno de tita. Por 1, raya de fracción, 2 raíz del seno de tita. Por, ¿cuánto vale la derivada del seno? El coseno de tita. Entonces lo agrupamos en un solo término y me queda finalmente que f' de tita es igual. Estos dos lo puedo escribir como uno solo. Es decir, paso una sola línea de fracción. Entonces me queda 1 por coseno, coseno de 2 tita. El 2 queda aquí. Y estas dos raíces las puedo escribir en una sola raíz, multiplicando 1 menos el seno de tita, que multiplica al seno de tita. Este es el que está aquí, y este es el que está aquí. Y esta es la respuesta. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer ahora uno que no tenga seno, sino que tenga... Veamos, ¿qué encontramos? Uno que tenga cotangente. Vamos a hacer el número 55. El 55 dice que hay una función h de t. Y que esa función h de t es la cotangente a la menos 1 de t. Pero a eso se le está sumando la cotangente, déjeme arreglarlo bien. La cotangente a la menos 1, pero esta vez el argumento es 1 partido en t. Y me dicen cuánto vale h' de t. Entonces ustedes dicen, bueno, h' de t, recuerden que primero se le aplica la derivada de una suma.
pero lo estamos haciendo directo. Es decir, que esto sería la cotangente a la menos 1 de t derivado. Vamos a arreglar este. Más la cotangente a la menos 1 de 1 sobre t derivado. Aquí debería ir corchete, pero bueno, ya lo escribimos así. Así que h' de t es igual. Resulta que ahora tenemos que aplicar la fórmula de la cotangente. Voy a escribir la fórmula en rojo por debajo para recordarla. Si yo tengo la cotangente a la menos 1 de x y yo la derivo, eso siempre es igual a menos 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? Bueno, aquí sería menos 1 sobre 1 más t al cuadrado. Más, cuando voy a este, me quedaría menos 1 sobre 1 más 1 sobre t al cuadrado. Todo esto entre paréntesis, pero por 1 sobre t derivado, que es la interna. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué aquí no colocó t derivado? Porque t derivado es 1. Pero 1 sobre t derivado no es 1. Por eso hay que colocarlo. Entonces me queda que h' de t es igual menos 1 sobre 1 más t al cuadrado. Menos 1 sobre... Si nosotros sacamos la cuenta acá, aquí sería 1 más 1 sobre t al cuadrado. Y al derivar esto, la derivada de esto, recuerden que es una fracción, les queda t al cuadrado. La derivada del de arriba, que es 0, por el de abajo sin derivar, que es t. Menos el de arriba igual por el de abajo derivado, que es 1. Entonces le va a quedar que h' de t es igual menos 1 sobre 1 más t al cuadrado. Menos 1 sobre, sacando la cuenta aquí les queda t al cuadrado más 1 sobre t. Todo multiplicado por esto es 0. Y aquí me queda menos 1 sobre t al cuadrado. Así me queda que h' de t es igual menos 1 sobre 1 más t al cuadrado. Este menos, con este menos me queda positivo. Al hacer extremos y medio me queda t arriba y abajo t al cuadrado más 1. Multiplicado por 1 sobre t al cuadrado. Recuerden que este menos con este menos me dio más. Aquí puedo simplificar un t de esto con 1 y me queda 1. Donde finalmente h' de t es igual menos 1 sobre 1 más t al cuadrado. Más 1 sobre. Este lo voy a reordenar y voy a escribir 1 más t al cuadrado. Todo eso multiplicado por t. ¿Cuál t? El que quedó aquí. Se puede quedar hasta aquí o ustedes pueden seguir sacando las cuentas. ¿Ok? Por ahora, por factores de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ok? Vamos a ver ya para terminar dos cositas más. Vamos a ver lo que se llama la derivada de la función logarítmica. Y lo subrayamos. Entonces, si yo tengo una función, vamos a recordarla. Recuerden que nosotros podíamos tener una función f de x que nosotros la llamábamos el logaritmo en base a aplicado a x. ¿Se acuerdan, no? Entonces, si yo derivo, entonces la derivada
respecto de x del logaritmo en base a de x siempre va a ser 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de a. Si nosotros lo vamos a escribir como lo estamos haciendo desde un principio, ustedes lo que dicen es que si ustedes tienen el logaritmo en base a aplicado a x y esta parte ustedes la derivan, eso le da 1 sobre x logaritmo de a. Y esta es la fórmula. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y si yo derivo el logaritmo natural? Bueno, ahí tienen otra fórmula. Porque si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo natural de x y yo lo derivo, siempre es 1 sobre x. Y aquí tienen la derivada del logaritmo natural. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que si uno aplica aquí con regla de la cadena las cosas, cambia. Porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo la función y igual al logaritmo natural y voy a escribir aquí x al cubo más x cuadrado. Y me dicen cuánto vale y'. Entonces ustedes dicen y' va a ser igual. Tomar el logaritmo, encerrarlo en corchete y derivarlo. Pero por la fórmula dice, escriba 1 y escriba sobre el argumento. Pero tengo que multiplicar por la derivada interna. Voy a anotar por acá. Derivada interna. Entonces le va a quedar aquí que y' va a ser igual 1 sobre x al cubo más x al cuadrado, que es este, por la derivada de esto, ya sabemos que es la derivada de una suma, y después la derivada de una potencia. Lo pueden hacer directo y decir 3x al cuadrado más 2x. Entonces finalmente y' va a ser igual 3x al cuadrado más 2x, todo dividido entre x al cubo más x al cuadrado. ¿Podemos simplificar? Sí. Simplificamos todo por x y me queda 3x más 2 sobre x al cuadrado más x. Ya aquí ya no podemos seguir simplificando, quiere decir que este es el resultado final. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros podemos combinar funciones trigonométricas con funciones logarítmicas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la función f de x igual al logaritmo en base 10 y se lo voy a aplicar a 2 más la tangente de x. Entonces, f' de x va a ser igual al logaritmo en base 10 de 2 más la tangente de x, y todo esto lo tengo que derivar. Vamos a escribir bien el apóstrofe este. Así me queda que f' de x va a ser igual. Ya saben que la fórmula del logaritmo en base 10 se escribe así. 1 sobre x por el logaritmo en la base 10. Entonces ustedes dicen, ya entiendo. Entonces aquí según esto tengo que escribir 1 sobre, ¿qué cosa? 2 más la tangente de x multiplicado por ¿quién? Por el logaritmo natural en base 10 multiplicado por 2 más la tangente de x derivado.
¿Qué representaba esto? La derivada interna. Entonces les queda que f' de x va a ser igual. Escriben su línea de fracción, escriben 1, escriben 2, más la tangente de x multiplicado por el logaritmo de 10. Y todo eso. Como aquí hay una suma, me queda la derivada de 2 más la tangente de x derivado. Entonces me queda que f' de x es igual, línea de fracción, 1, 2 más la tangente de x, logaritmo de 10, aquí me queda 0 más. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de x. Finalmente, ¿qué me queda? Que f' de x es igual. Arriba, ¿qué me queda? 1 multiplicado por la secante, me queda secante al cuadrado de x. Y abajo, 2 más la tangente de x, que multiplica al logaritmo natural de 10. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Lo que nos toca hacer es un poquito más de ejercicio de esta parte, ¿ok? Vamos a dejarlo por hoy hasta acá.